llamo Teresa Pérez Piqueras, tengo 14 años y estuve en el aula hospitalaria del Hospital Virgen de la Risaca de Murcia. Mi relato se titula Memorias de un viaje especial. Todo comenzó hace muchos años en la aldea de Zabala. Por aquel entonces rondaba el año 999 y todo el mundo andaba inquieto de aquí para allá. ¿Por qué?, te preguntarás. Pues porque el fin del mundo se acercaba, tal y como había anunciado la Iglesia. 1000 años después del nacimiento de Cristo, el anticristo volvería y todo acabaría. Aunque yo no le hacía mucho caso a estas tontas supersticiones. En aquella época yo era una chica de unos 18 años y, como tal, estaba soñando despierta todo el día con viajes interminables y maravillosas aventuras. Pero claro, como acabo de decir, solo eran sueños y la vida real me esperaba. Así que me encaminé a la herrería para ayudar a mi padre con el trabajo. Cuando entré, vi que no estaba solo y me dispuse a marcharme para que él pudiera hablar tranquilamente con aquel hombre. Pero mi padre se percató de mi presencia. «Hija, estás aquí, te estaba esperando». «Este es Carlos y quiere hablar contigo de algo importante». Antes de que mi padre siguiera hablando, cogí al chico del que no sabía nada y le dije: «Vamos, Carlos, te estaba esperando. Adiós, papá». Salimos afuera y, cuando estuvimos lo suficientemente lejos, Carlos empezó a hablar sin dejar que le preguntara nada. «Chica, tengo que decirte una cosa y es muy importante que no me interrumpas». «Chica no, tengo nombre y es Sabana». «No me importa tu nombre. Mi misión es mucho más importante que eso. Escucha, me envía mi señor, Félix de Usca. Necesita que le ayudes a detener una guerra entre nuestros reinos. El reino en el que se sitúa Zabala, Usna y el reino de Usca». Los dos reinos de los que me hablaba se parecían tanto en el nombre debido a que sus gobernantes eran hermanos. Me quedé sorprendida con la noticia, pues los reinos de Usca y Usna eran famosos por sus buenas relaciones. Pero, de todas maneras, si estas relaciones se rompían, ¿qué podía hacer yo para impedirlo? Antes de que pudiera pensar en todo lo que me acababa de decir, el chico siguió con su relato. ¿No te has preguntado nunca por qué de pequeña te dejaron abandonada en la puerta de la herrería? Tu madre te quiso salvar del destino que te aguardaba. Eres la princesa de Usna. Tú eres la legítima heredera del rey Fernando de Usna y tu destino es evitar la guerra de nuestros reinos casándote con el príncipe Gavian de Usca. La noticia me cayó como un jarro de agua fría. ¿Casarme yo con un desconocido? No podía ser verdad. Y encima era una princesa. Era verdad que de niña me habían dejado en la puerta de la herrería. Pero, un momento, ¿cómo podía saberlo ese chico? Antes de que pudiera preguntarle nada, él dijo: «Tenemos que ponernos en marcha, ahora mismo, o si no mucha gente inocente morirá. Además, nos queda un largo viaje hasta Usca. Tendremos que atravesar las colinas verdes de Usna y más rutas peligrosas». Cuando oí eso, mi corazón se aceleró. Iba a salir de Zabala, realizaría un viaje extraordinario y encima peligroso. Viviría 1000 aventuras. Asentí positivamente con la cabeza, pero después dije: «No puedo irme ahora mismo. Tengo que llevarme ropa y otras cosas. Y debo despedirme de mi padre». «Está bien, partiremos al amanecer», contestó él. Me despedí del chico deseando que mis anhelos de aventura no me hicieran cometer un error. Al día siguiente dejé una nota para mi padre en la herrería. En ella expresaba mi agradecimiento por todo lo que había hecho por mí. Eché un último vistazo a mi habitación y me encaminé al punto de encuentro pactado. Partimos hacia el nordeste, por la gran llanura de Kurt. Creo que no puedo describiros el paisaje tan maravilloso y exótico ni lo que sentí en aquel momento, aunque lo intentaré. Aquella no era una llanura cualquiera, sino que estaba llena de árboles de enormes troncos, altos como 3 iglesias. Las flores eran de colores pálidos, como el azul y el blanco. Los animales que habitaban allí eran preciosos. Vi varias ardillas en libertad que me parecieron tan esponjosas como las mismísimas nubes. Pero lo que más me sorprendió de todo fueron las piedras que había en el suelo. Sí, como lo oís, eran muy extrañas, de colores vivos y brillantes, como si de rubíes se tratase. Le pregunté a Carlos por qué no se utilizaban esas piedras para hacer joyas o alhajas, y él me dijo algo que me dejó extrañada. Cuando estas piedras se cortan o tallan, desaparece su brillo y su color, y se convierten en rocas normales y corrientes. Seguimos viajando hasta el anochecer,
y empecé a pensar cómo hacerle preguntas a Carlos sin mostrar claramente en ellas mi desconfianza. Acampamos justo al final de la extensa llanura desde la que se atisbaba un panorama bellísimo y me pregunté por qué la gente viajaba tan poco. Desde allí se veían las grandes cordilleras de Usna, las colinas verdes y el bosque de Nazca. Se llamaba así porque era la frontera entre nuestros reinos. En ese instante me di cuenta de que no había comido nada en todo el día. Se me ocurrió que era una buena excusa para iniciar una conversación, más bien un interrogatorio con el tal Carlos. Bueno, ¿vamos a cenar o esto es una carrera para ver quién muere antes de hambre? Quise ser graciosa con este comentario, pero me di cuenta de que él me miró con cara de dejadez. Mientras seguía montando la tienda, aún así me dijo: cenaremos unas cuantas bayas que encontremos por aquí. Yo las recogeré, porque seguro que tú no sabes cuáles son venenosas. Mientras, tú buscarás leña. Nos veremos aquí dentro de una hora. Dicho esto, se fue. Me levanté y fui a buscar la leña, pensando que, cuando volviera, tendríamos otra oportunidad de hablar. Al regresar, Carlos ya me estaba esperando. Traía con él agua, además de las bayas. Creo que aquella noche comí más que nunca en mi vida. Tenía un hambre de 6 semanas y estaba cansadísima y con el culo dolorido por el caballo. Cuando las bayas se acabaron me sentí llena y con ganas de dormir, pero Carlos parecía absorto en sus pensamientos, los cuales parecían tener más importancia que el descanso. Entonces me atreví y empecé a hablar. Tengo muchas dudas sobre esta misión, sobre ti y sobre mí. Él se dio la vuelta y me miró. Comprenderás que tenga dudas, ¿no? Necesito saber más de toda esta historia y de este lío. Por ejemplo, ¿por qué los reyes de Usna me abandonaron? ¿Por qué me vienes tú a buscar y no un guardia real? Y sobre todo, ¿por qué te envía el rey de Usca si mi padre es el rey de Usna? Cuando terminé de hablar, sentí que me había quitado un peso de encima, después de un tiempo que se me hizo interminable. Carlos me contestó: cuando lleguemos a la capital te lo contaré todo, con la ayuda de tu padre y de mi señor. Hasta entonces no puedo explicarte nada. Me quedé alucinada. Había puesto toda la confianza en él, accediendo a realizar aquel viaje tan descabellado y resultaba que no me podía contar nada. Estaba enfadada e iba a gritarle 1.000.000 de improperios cuando me di cuenta de que ya se había ido a dormir. Estuve dándole vueltas al asunto media hora más y después me dormí profundamente. A la mañana siguiente me desperté sobresaltada por unos ruidos estruendosos justo a mi lado. De repente, unas manos me cogieron fuertemente y antes de que pudiera reaccionar, me tenían amordazada y me habían vendado los ojos. Intenté liberarme de aquellas cuerdas, pero estaban demasiado fuertes. Noté que me levantaban y forcejeé con más fuerza, pero los agresores, al ver que ofrecía resistencia, me pusieron algún ungüento oloroso en la nariz y sucumbí en un gran sopor. Cuando desperté ya no tenía los ojos vendados y estaba subida a lomos de un caballo. No me moví para no alterar de mi despertar a los bandidos, pero entonces me di cuenta de que allí solo estaba Carlos, así que me relajé. Él notó que yo estaba despierta y me dijo: lo que ha pasado hoy demuestra que te digo la verdad. Esos eran los enviados de Rodolfus para secuestrarte. Intentaban conseguir que no te llevara a la corte. Hemos tenido suerte. Ahora creo que te debería haber contado todo desde el principio. Perdona que te haya sido brusco contigo, pero estoy muy intranquilo con la situación entre los reinos. En ese momento supe que podía confiar en él, en ese chico extraño que había llegado hacía solo 2 días a mi vida y la había desordenado por completo. ¿Por qué lo supe en ese momento? Porque él se había abierto conmigo. Tras esos pensamientos le dije: gracias por sincerarte conmigo y por salvarme. No nos dirigimos palabra en la hora siguiente y le agradecí eso, pues me dio tiempo a pensar y disfrutar del maravilloso viaje. Nos adentramos en las cordilleras de Usna. No son como las que tú conoces, son todas puntiagudas y la punta de cada montaña tiene un color diferente que le da un nombre. Por ejemplo, desde mi punto de vista se veían las puntas roja y azul, es decir, se veían las montañas roja y azul. También podía observar el cielo azul brillante, sin una sola nube que lo tapara, y a los pájaros de distintos colores surcándolo. A mí, el pájaro que más me gustó fue el colibrí soleado, que era de color amarillo, de ahí su nombre. Pronto pasamos la cordillera, pues no abarcaba mucho terreno, y nos adentramos en la planicie sin nombre. Se llamaba así
porque nadie había sabido cómo nombrar aquel grotesco lugar completamente desértico. No se atisbaba ningún árbol en el horizonte, pero, sobre todo, no había ningún rastro de vida. De repente, el sol no me pareció acogedor, sino una fogata en pleno verano, que me abrasaba la piel. Cuando al fin cayó la noche, los caballos ya no podían más, y acampamos en ese desértico e inerte paraje. Desperté ya al mediodía, y Carlos seguía durmiendo. Lo contemplé un instante. Lo cierto es que era un muchacho atractivo, con su pelo moreno y sus ojos verdes. Me di cuenta de lo extraño de mis pensamientos, y me dije, ¿qué se supone que haces, Savannah? ¿Para qué? Luego te vas a arrepentir. Es solo un desconocido. En aquel momento él se despertó. El sol iluminaba su cara dibujando reflejos dorados en su pelo moreno. De repente me acordé de algo muy importante. Carlos no había contestado a ninguna de las preguntas que le había formulado. Y claro, también me habían surgido nuevas dudas sobre quién era ese tal Rodolphus o por qué quería atraparme. Él se levantó y me dio agua y algunas bayas que yo agradecí con gusto. Fue entonces cuando hablamos largo y tendido, para intentar conocernos mejor. Cuando no pude aguantar más, le pregunté, ¿me responderás a todas las preguntas que te formulé ayer? Al principio me miró con cara de pocos amigos, pero después pareció que se lo pensó mejor y contestó. No te lo quería contar hasta que llegáramos, pero el ataque de hoy no me ha dejado otra opción. ¿Qué quieres saber? Pensé en todas las dudas que turbaban mi mente y las enumeré de menos a más importantes. Lo primero, ¿quién nos persigue y por qué? Y quiero una biografía completa. En segundo lugar, ¿por qué vienes tú a recogerme y no un guardia real? Y por último, ¿qué disputa hay entre los reyes de Euska y Usna? Él me contempló con cara muy seria, probablemente pensando cómo explicar la situación en una sola historia. A la primera pregunta, su nombre es Rodolphus y es el hermano menor de los dos reyes gemelos. Él ha infundido la desconfianza entre ellos, diciéndoles que mi señor, Félix, te mató para que su hermano, el rey Fernando, no tuviera herederos. Al saber esto, mi señor me envió a buscarte y, para asegurar a su hermano que no lo iba a traicionar, pactó la alianza de su hijo contigo en sagrado matrimonio. Respondiendo a la segunda pregunta, mi señor no confía en mucha gente de su guardia en estos momentos, porque cree que estos pueden estar aliados con su hermano menor, Rodolphus. Así que ha preferido mandarme a mí, su más leal guardián, a buscarte y llevarte a la corte de Usna, donde tu padre y mi señor te estarán esperando. Y ya está, esa es toda la historia, pues la tercera pregunta ya te he respondido antes. Me quedé pensando en todo lo que había dicho mientras observaba el paisaje árido y sin vida, preguntándome si alguna vez allí habría habido algo más que un desierto inerte. Pero esa pregunta no me rondó mucho la mente, pues tenía otros asuntos mucho más importantes de los que preocuparme, como por ejemplo, ¿cómo iba a casarme yo con un hombre del que nunca había oído hablar? Estuve pensando varias horas, si no habría otra manera de solucionar las disputas sin tener que casarme. De repente, mis pensamientos se vieron interrumpidos por Carlos, que ya había preparado los caballos y me estaba esperando para partir. Atravesamos por fin la árida e inerte planicie y nos adentramos en las colinas verdes de Nazca, hermosas como una acuarela sin ninguna imperfección. Las colinas no eran muy extensas y cada una de ellas era de un tono verde diferente, como si al pintar un cuadro se tuvieran acabado los colores y pintaran con otros parecidos. Solo tardamos medio día en atravesar las colinas y cuando llegamos a la cumbre de la última colina vislumbramos la capital. Era la primera ciudad que visitaba en mi vida, pero en cuanto entré deseé volver a salir. La ciudad era angustiosa, con calles estrechas y muchísima gente alrededor. No nos paramos en ningún lugar, lo que no me desagradó. En un momento estuvimos delante de las puertas del castillo de Usca. Entramos en él sin muchos miramientos, pues nos esperaban en la sala del trono. Por fin llegué ante las puertas de bronce. Vi a 3 hombres discutiendo y supuse que serían mi padre y mis 2 tíos. Cuando entré se hizo el silencio y los 3 me miraron. En un momento se formó una revuelta y todos los guardias se dirigieron hasta Rodolphus para encarcelarlo. Le contamos todo nuestro viaje al rey de Usca y al de Usna, mi padre. Y cuando acabamos la historia se tendieron la mano en son de paz. Ya era de noche,
así que me fui a descansar para el banquete que se le celebraría al día siguiente. Sin embargo, algo me rondaba la cabeza. ¿Dónde estaría el famoso príncipe Gavian? Cuando llegué a mi habitación, había alguien dentro. Parecía un chico joven y alto, vestido con ropas nobles. Supuse que sería el príncipe, pero cuando se dio la vuelta no me lo podía creer. Era Carlos. Entonces él me dijo: siento no habértelo contado antes, Savannah, pues tenía que mantener mi identidad en secreto por tu bien. Antes de confirmar tus sospechas, te diré que a lo largo de este viaje mis sentimientos hacia ti han ido cambiando. Y aunque sé que es un poco precipitado y poco cortés, también me pareció ver esos mismos sentimientos en ti, y espero que no me confunda. Una vez dicho esto, te diré lo que estás pensando. Sí, soy el príncipe Gavian, siempre lo he sido. Y te diré otra cosa, que puedo afirmar con toda certeza que te quiero, Savannah de Usna. Aquella noticia me dejó sin habla. Carlos era Gavian. Aquel momento fue el más feliz de todo aquel viaje. Me desbordé de la emoción. Sentía que podía hacer lo que me propusiera. Le sonreí, él me sonrió, y sin decir palabra nos besamos con una dulzura y amor que no quise que acabara nunca. Y bueno, lo de siempre. Vivimos felices y comimos perdices. Pero lo más importante de aquel viaje es que aprendí a valorar lo que tenía. Empecé a valorar sentimientos que nunca había tenido. Y aprendí que lo más maravilloso de un viaje no es la distancia que recorras, ni los lugares en los que estés. Lo importante es lo que te aporten cada uno de ellos.